Bueno, quedamos ayer habíamos quedado ayer digamos, en los inicios, ¿no? En los preliminares del proceso de fortificación de la ciudad. Habíamos dicho que esto comienza, digamos, aunque el proyecto maestro de Antonelli se produce a finales del siglo XVI, en 1595 aproximadamente. Las obras comienzan ya en las primeras décadas del siglo XVI. Se contaba también que hay un hito que es lo que hoy podríamos decir en términos ya más contemporáneos, la primera piedra de la fortificación de Cartagena, que fue en 1614. Es decir, eso podríamos tomarlo como el principio material de este proceso, porque ya en términos teóricos, de proyectos, de planos, de gestión, pues la cosa se venía dando hacía por lo casi 20 años atrás. Si contamos desde las primeras fortificaciones, pues por supuesto que estaba mucho más. Hoy vamos a mirar un poco por dentro quiénes son estos señores, dónde se formaban, y luego vamos a pasar a hacer un repaso por las distintas obras, algunas, por supuesto, más conocidas, otras menos, y el propósito nuestro y la recomendación es que si bien nosotros les vamos a entregar todo este material, tanto el guión como esta presentación, eso queda como un archivo de respaldo, es decir, ahí tienen ustedes toda la información para que luego, a partir de esa, ustedes construyan sus propias piezas didácticas para transmitirla a los estudiantes. Y si en algún momento del recorrido requieren alguna otra información más, saben que pueden pedírnosla y nosotros con mucho gusto le damos eso. Ustedes recibirán esta presentación, recibirán el guión y recibirán en ese guión está además la bibliografía que ustedes pueden consultar. Aparte de eso, hay una gran ventaja en este momento y es que la internet, y ahora mismo hay excelentes posibilidades y muchos sitios donde se puede además consultar más información sobre estos temas y sobre todo información que realmente es valiosa, es decir, información científica, por así decirlo. En la historia nuestra, como ustedes saben, pues tenemos algunos tratados importantes, como los libros de Juan Manuel Zapatero, de Enrique Marco Dorta, pero también tenemos otros que en el pasado aportaban algunas luces, pero no en el nivel que lo tienen estas obras. Pero a partir de estas obras, además, ustedes pueden ir a otras fuentes muy importantes e inclusive ustedes que son profesores y que algunos de ustedes son, la mayor parte de ustedes son licenciados y además dados a la investigación. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Abraham Quintana, representante de la Escuela Tierra Baja. Buenas tardes, Patricia. De tal manera que ahí encuentran ustedes una serie de, digamos, de sitios, pero además de obras que van desde las contemporáneas, investigaciones que ya se han publicado, hasta las clásicas. Cada una de estos temas, por ejemplo, por decir algo, la ciencia de fortificación tiene una serie de obras clásicas que llevan siglos acumulados. Hay unas que se han producido en el siglo XVI, en el XVII, en el XVIII, igual con la artillería.
igual con el caso de la institución militar. Realmente hay mucha información en este caso, contrario a lo que ocurría hace 20 o 30 años, cuando las fuentes eran escasas y teníamos que remitirnos prácticamente a 2 o 3 títulos. Ya tenemos, por fortuna, mucho más caudal de información que nos permite a nosotros adentrarnos mejor en el tema y, por supuesto, que esa es la recomendación, construir unas mejores herramientas para nuestros estudiantes. Según el programa, ya se los habrá contado la doctora María Pía y Karen, habrán unos recorridos en los que además se podrán repasar, fijar, ampliar el conocimiento de lo que vemos aquí solamente en pantalla. De tal manera que creo que tenemos, por fortuna, toda una cantidad de instrumentos importantes para hacer de esta tercera jornada de la ruta una experiencia realmente notable, interesante, valiosa, que ojalá en el futuro podamos replicar con más jóvenes, con más colegios, con más profesores. Les decía entonces que la ingeniería militar surge de todo este proceso que se da desde, en el caso de la antigüedad, por supuesto que hubo muchos especialistas dedicados a la materia, pero ya en el mundo moderno, especialmente en el siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII, hubo una serie de, por un lado, de tratadistas que produjeron obras como esta que vemos aquí, que son las famosas 10 mandamientos de la fortificación. Pero también se desarrollan centros de estudio y de investigación, academias de formación para la ingeniería militar. Y todo esto va a estar reforzado, como bien lo veíamos ayer, por un gran respaldo legal, por así decirlo, porque muchas de estas instrucciones, aunque sean las básicas, estaban contenidas en las leyes de Indias. Es decir, por ejemplo, la construcción de una obra o de un sector de las fortificaciones de Cartagena tenían que seguir un protocolo. El gobernador, que generalmente era el que estaba al frente de toda la administración de la provincia, que muchas veces fue el caso de que el gobernador también fue ingeniero militar, era quien promovía la obra, gestionaba la obra, él se encargaba de hacerlo de manera directa o buscar quienes hicieran los estudios, como ahora, quienes hicieran los diseños, y luego todo esto tenía que llevar el visto bueno de la propia corona, es decir, tenía que ir a consideración de las autoridades de la corona y particularmente en este caso el Consejo de Indias. La administración española tenía dos grandes ejes para la administración de América. Por un lado estaba el Consejo de Indias, que era el que legislaba sobre todos los asuntos especialmente legales, jurídicos, y el otro era la Casa de Contratación, que era la que se encargaba de regular todo lo relativo al comercio, de tal manera que todas las obras de ingeniería militar, los proyectos, los planos, tenían que ir a consideración de la corona y una vez que tenían el visto bueno, pues regresaban y luego, por supuesto, la propia corona tenía que ver de dónde sacaba la platica para hacerla posible. Ya les decía ayer que buena parte de estas obras se pagan, se financian ante la pobreza del puerto de Cartagena, se financian con lo que se llamaba el situado, que eran recursos de la propia corona que se depositaban en las cajas reales de los principales centros de gobierno en América,
Por ejemplo, las cajas reales de México. México fue pues, uno de los virreinatos más poderosos durante todo el periodo colonial. Y por supuesto de las cajas reales de Lima, del Perú, que era el otro gran virreinato. Ya cuando se establece el virreinato de la Nueva Granada en lo que hoy es la República de Colombia, también se aportan recursos que vienen de las cajas reales de Santa Fe, en el entendido de que cuanto se invirtiera en las obras de fortificación en Cartagena, se hacía siempre con un criterio muy amplio, es decir, se trataba de construir, como se llamaba en ese momento, una de las llaves o antemurales del reino. Ese era el concepto. De tal manera que la ingeniería militar surge de todo este proceso. Hay obras clásicas, como les decía, ahí está el Tratado de Vitruvio, por ejemplo, imagínense ustedes, en el siglo I antes de Cristo, es uno de los tratados de arquitectura más clásicos que hay y es un punto de referencia para la arquitectura fortificada que conocemos, ¿sí? Esa obra, que fue redescubierta ya en el Renacimiento, fue la obra que sirvió como punto de referencia, como marco, como inspiración para la creación de la llamada ciudad ideal. De allí, por supuesto, fue donde surgieron muchos de los postulados fundamentales para la fortificación de las ciudades en América. Y por supuesto, todo este bagaje fue contenido o desarrollado, acumulado y desarrollado luego por centros de formación. En el caso de España, por ejemplo, en el siglo XVII, está la Academia de Madrid, pero igualmente fueron muy importantes todo el conocimiento que se va desarrollando en otras latitudes. Ya les hablaba ayer el caso de Italia, el caso de Flandes y la misma Alemania. Es allí donde la evolución de todo este conocimiento en 1675, es decir, cuando estamos en plena construcción de las murallas de Cartagena, la corona decidió crear la Academia de Bruselas, dirigida por Sebastián Fernández Medrán. Ya desde 1612 se habían regulado todas digamos, el oficio, los privilegios, todas las herramientas jurídicas y académicas para que quienes así lo desearan pudieran acceder a la profesión de ingeniero. Obviamente, esta era una obra que estaba íntimamente ligada al poder, al gobierno, y en este caso a la corona, ¿sí? Y por eso en 1611, es decir, cuando se está aquí comenzando la construcción de las murallas, aparece la famosa obra de Covarrubias, que definió como ciencia y modo de gobernar la ciudad y las repúblicas. A partir de ese momento, es decir, fíjense ustedes que estamos también ya casi paralelos con lo que se está haciendo de Cartagena, ese trabajo de los militares dejó de ser anónimo, es decir, dejó de hacer prácticamente un oficio menos conocido y se convirtió entonces sí en una ciencia, es decir, en un conocimiento científico que fue cosechando toda la experiencia, la experimentación, el ensayo y el error que hace de la ciencia la construcción de un nuevo conocimiento aplicado, en este caso, a la ingeniería. Y allí, con ese corpus de conocimiento, es como se forman los estudios de los ingenieros militares que van a venir no solamente a América. España y las otras potencias los envían a muchos otros rincones de donde se tenían frentes de defensa.
En el caso de Cartagena, como lo veíamos ayer, era solo una de las tantas plazas que la corona española debía atender en todo el Caribe. Y paralelo con eso, como lo veíamos ayer, está el surgimiento y desarrollo de la artillería. Esa artillería que ya viene desarrollándose, como les decía, pues hay un punto de inflexión y es un punto de desarrollo en el siglo XV, que es cuando se logra, digamos, los mayores avances. A lo largo de los siglos XVI y XVII fue evolucionando esa ciencia de la artillería, ¿sí? Sin embargo, esta artillería tendría un nivel de desarrollo mucho mayor, como ocurrió con la propia ciencia de la defensa en el siglo XVIII. Y eso corresponde a una realidad histórica muy importante. En la segunda mitad del siglo XVIII, todos los órdenes de la vida, del gobierno, de la economía y por supuesto de la ciencia, se sacudieron por obra y gracia de la aparición y el desarrollo el fenómeno y del movimiento intelectual de la ilustración francesa, que inundó el conocimiento científico a todo el mundo. En Cartagena tuvimos unas experiencias realmente formidables en relación con eso, algunas de ellas aún desconocidas para el gran público, conocidas para los especialistas, para los estudiosos del tema, para los arquitectos que se han dedicado a la restauración, pero que valdría la pena, y aquí hago un paréntesis, retomarlo para hacer de este material también una ilustración adicional que nos sirva de soporte. En 1735 estuvo en Cartagena una misión científica que fue el resultado de todo este proceso, de la Academia de Ciencias de París. El gran artífice de eso era el científico Condamine, que encabezó una expedición que vino a América a hacer las mediciones sobre los cuales se pudiera fijar exactamente el diámetro del meridiano terrestre. Y esa expedición llegó a Cartagena en 1735 al mando de dos ilustrados españoles, científicos y también militares, por supuesto, que fueron Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Estos señores, mientras llegaba la Condamine, quedaron unos meses en Cartagena e hicieron una serie de anotaciones que están contenidas en un libro que es la recopilación de todo el viaje que hicieron por lo que ellos llamaban la América Meridional, que era toda esta parte del continente americano. En el caso de Cartagena, ojalá ustedes, este material lo tenemos disponible en caso de que ustedes quieran seguirlo aprovechando con fines didácticos. Dejaron escrita una memoria que es fundamental para conocer todo esto de lo que estamos hablando, la sociedad cartagenera, lo que hoy podríamos decir sus estratos, la movilidad social, las costumbres, el aspecto físico de la ciudad, lo que hoy podríamos decir su medio ambiente, porque hacen una descripción muy completa de la bahía, de sus especies marinas, de sus especies vegetales, del estado de la ciudad y lo que ellos llamaban el temperamento de sus gentes. Así que en alas de todo este proceso tuvimos en Cartagena, y esta obra existe, es decir, el libro se llama Viaje por la América Meridional, pero hay una parte dedicada, varios capítulos dedicados a su llegada a Cartagena en 1735. Es un retrato exacto de cómo funcionaba la ciudad en ese momento. En el caso de Cartagena, muy importante además, porque esto lo vamos a conectar más adelante cuando tratemos el tema de los artesanos.
Si bien hubo fábricas de artillería, tanto en España como en América, algunas de estas piezas también tuvieron una fabricación artesanal. Aquí me anticipo un poco a lo que seguramente ya mañana les vamos a contar más en detalle. El caso del líder, Pedro Romero, que era un fundidor de campanas y también hacía la fundición de cañones ahí en su taller en la calle Larga de Getsemaní. Para eso los particulares tenían unas licencias, ¿sí? Aunque existía la llamada Fábrica Real de Cañones, que fue la que finalmente asumió esta responsabilidad, pero los particulares también tuvieron esa oportunidad. Así que hay cañones artesanales construidas por artesanos nuestros. Así las cosas entonces, ahora sí entramos a hacer un gran repaso de las obras que se fueron desarrollando en el siglo XVI. ¿Sí? Como les decía, a finales de ese siglo, gracias o por desgracia del ingreso de Sir Francis Drake, es cuando se arranca con el gran proceso de fortificación de la ciudad. Este proceso de fortificación comienza desde el siglo XVI, sigue de largo por todo el siglo XVII y llega hasta el siglo XVIII, prácticamente hasta el momento mismo de la independencia. Tenemos registros de, por ejemplo, los estudios que hizo uno de los últimos ingenieros militares, que fue Manuel de Anguiano, en el año de 1805. Conocemos también algunos planos de proyectos que no pudieron desarrollarse porque estalló la independencia. ¿Sí? Así que visto en perspectiva, este es un proceso que arranca a principios del siglo XVII y se extiende hasta finales del siglo XVIII, prácticamente hasta comienzos del siglo XIX. Es decir, que es un proceso que dura alrededor de 200 años. Es decir, el proceso de fortificación arranca cuando ya la ciudad va a cumplir sus primeros 100 años de fundación. Ya les decía que en estas obras anteriores al primer plan de fortificación tenían más la influencia medieval. Uno de ellos, que aparece en muchos de los grabados, como este que aquí a la derecha, muy famoso, el Boquerón, en 1566. Tenía además una cadena para proteger la entrada libre al puerto y fue reemplazada ya a comienzos del siglo XVIII por el que hoy conocemos como San Sebastián del Pastelillo, al que más adelante haremos una mención. Igual tenemos el Fuerte Vargas, ya lo ven ustedes ya en una gran perspectiva, es igualmente un torreón cercado con sus dependencias hacia el interior. Este fue montado en la punta de Icacos, al final de la isla al final de la península de Boca Grande. No duró mucho tiempo. Y muy cerca de allí se levantó otro fuerte que tampoco tuvo mucha duración, que fue el de San Matías. Este es el fuerte de la punta de Icacos. Y este, que sí podríamos ubicar ya dentro de la línea de los primeros que se hacen en la bahía, es decir, en 1589, cuando arranca la construcción, estábamos ya a punto de entrar en el proceso de fortificación, de tal manera que es una fortificación que aún conserva algunos elementos, pero ya está casi inscrita en los parámetros de la fortificación
la baluartada. Esto es bien interesante porque es un fuerte que no dura mucho tiempo, que no duró alrededor de unos 15 años. Perdió mucho interés porque en el proceso de fortificación de la bahía llegó un momento en que quedó prácticamente sin uso y fue demolido. En el siglo XVII entonces tenemos el comienzo de la obra con el baluarte de San Felipe y Santo Domingo, que es el inicio de toda la construcción de las murallas. Y a partir de ahí hay lo que hoy podríamos decir el cerramiento básico de la ciudad. Es decir, lo que hoy conocemos como murallas de Cartagena que rodean toda la ciudad, es un proceso que arranca con el baluarte de Santo Domingo y que va a terminar con el cierre de la Puerta de la Media Luna alrededor de 1630, 31, 32 aproximadamente. Es decir, que el cierre básico de la ciudad dura más o menos 15 años. Otra cosa distinta es que con el correr del tiempo, con el advenimiento de nuevas técnicas, conceptos, modelos, etcétera, tuviéramos necesidad de ir reformando, reforzando en cada sitio, y por eso se considera que la fortificación duró alrededor de 200 años. Es decir, sumado esto que se hace aquí, más las distintas obras que se hacen en la bahía, las obras de refuerzo, en algún momento la pared esta que da frente al mar, la tumbó, el agua entró, la violencia del agua, hubo que volverla a reforzar. Y en el siglo XVIII hubo que reforzarla con el nuevo sistema de las baterías colaterales. Eso es lo que suma los 200 años. Una vez completada la media luna, pues se sigue adelante con la fortificación de la bahía, la plataforma de Santa Ángel en Tierra Bomba, el fuerte de Castillo Grande, donde hoy está el barrio de Castillo Grande, y en todo el frente el fuerte de Manzanillo, que es donde hoy está la Escuela Naval y la Casa Presidencial, y por supuesto la joya de la corona, que es San Felipe de Barajas. Y para el cierre completo ya de la Boca Chica, la construcción de San Luis y de San José. De tal manera que lo que Antonelli solamente calcula, proyecta para la ciudad, lo que se hace aquí es ampliar hacia el resto de la bahía, es decir, el concepto de fortificación no solamente lo podemos entender como el cierre completo de la ciudad, del conjunto urbano, sino también de todo un complejo que aseguró tanto la ciudad como la bahía. Es un concepto realmente muy amplio, porque lo que se trataba era de bloquear la posibilidad de que los enemigos, tomándose esas entradas o candados, como se llamaban, pudieran llegar y tomarse a la ciudad. Aquí tenemos el primer baluarte. Este es el clásico baluarte digamos, de los diseñados por Antonelli. Fue originalmente llamado el de San Felipe o de Santa María, pero después fue llamado el de Santo Domingo como lo conocemos hoy. La traza fue del ingeniero Cristóbal de Roda, pero respetó mucho lo que ya había hecho Antonelli, que es el gran maestro, y se construye, como le decía, arranca, fíjense ustedes, el 8 de septiembre de 1614, es decir, estamos en estos días casi de aniversario de la primera piedra de la construcción de las murallas de Cartagena. Aquí hago un paréntesis para decirles que de estas anécdotas curiosas, simpáticas que hay en torno a las fortificaciones, y es que el historiador Juan Manuel Zapatero, que fue un ingeniero militar español, que fue contratado
por el gobierno colombiano en momentos en que estaba al frente de las obras de fortificación de la conservación, la Sociedad de Mejoras Públicas. El gobierno de Carlos Lleras contrató al ingeniero militar español Juan Manuel Zapatero para hacer los estudios y luego emprender un plan de restauración de las murallas. Así que por cuenta de eso el señor Zapatero vino a Cartagena, hizo todos los estudios, dirigió personalmente muchas de las obras, dejó las memorias y dejó escritas 2 obras donde está compendiado todo esto. Tuve la suerte de visitarlo alguna tarde en Madrid y hablar de estas cosas. Era además delicioso conversar con Juan Manuel Zapatero, un señor ya de mucha edad. Él murió teniendo cerca de 100 años, tal vez. Pero era uno de esos enamorados 100% de la ciudad, y con el gran conocimiento que tenía, pues le hablaba a uno con mucha propiedad de cada uno de los rincones de la ciudad. Y él decía que cuando vino a este baluarte a hacer los estudios del caso, él logró establecer el sitio de donde estaban enterradas el baúl ese que se hizo en el momento de la inauguración, es decir, de la primera piedra de las murallas. Pero que luego vinieron algunas propuestas que él consideró no santas, y entonces decidió devolverlo y enterrarlo y llevarse el secreto a la tumba. Así que en este baluarte tenemos digamos, la muestra. Ojalá que algún día pudiéramos recuperar eso y tenerla en un museo o en un museo del sitio, ahí mismo en el baluarte de Santo Domingo. Por eso es tan emblemático. Además, aquí al lado de este baluarte, en la explanada, era donde la Inquisición tenía el quemadero. Cuando la Inquisición enviaba a la hoguera a algunas personas, las llevaban aquí en esta explanada, y allí era donde se hacía la quema de todos los que fueron penitenciados por la Inquisición. En este caso se sabe que fueron 5 personas. El primero frente a la Puerta del Perdón de la Catedral y los otros aquí frente al baluarte de Santo Domingo. Sigue la traza perfecta de lo que fue diseñado por Antonelli y seguido completamente por Cristóbal de Roda. El fuerte contaba además con un aljibe. Ese es uno de los que necesariamente vamos a visitar el día que hagamos el recorrido. Y fue, digamos, reparado y reforzado a principios del siglo XVIII por la obra de Juan de Herrera y Sotomayor. Tiene todas las piezas, dependencias, espacios, aljibes propios de un baluarte que podíamos considerar que es uno de los más representativos de la fortificación en Cartagena. Lo mismo que los que están en las esquinas de Santa Catalina y de San Lucas. Este es el clásico baluarte. Y como les decía, la fortificación, el proceso de fortificación, en el caso del baluarte, están unidos por cortina. Realmente esta pared es la que se llama muralla. El complejo completo es la fortificación. En el caso de Cartagena, ya les decía que arranca en 1614, le da la vuelta a la ciudad y termina en la Puerta de la Media Luna, que es esta que tenemos aquí. Esta se termina alrededor de 1630 aproximadamente. Ya era el gobernador, el señor Francisco de Múnich. Profe, discúlpeme, dígame la fecha. 1631, 1632 aproximadamente.
Gracias. Así que arranca en 1614 y se cierra la primera fase esta aquí, en la Puerta de la Media Luna. Este grabado, que ustedes, esta imagen que ustedes pueden ver aquí, es la puerta desde adentro. Y aquí la tienen desde afuera. Esta puerta era clave porque era la única entrada y salida para comunicar a la ciudad con tierra firme. Hoy, allí, la puerta, por supuesto, ya les contaré más adelante, fue demolida. Fue una obra de ingeniería realmente interesante, admirable, porque fue una especie de artificio de creación especialmente para ese sitio, que los ingenieros españoles no lograron construir en prácticamente ningún otro rincón. Probablemente existe una similar de menores condiciones en Panamá, pero la Puerta de Tierra de la Media Luna fue una de las obras casi singulares de cuantas se lo construyeron los ingenieros militares en América y particularmente en el Caribe. Esta puerta era clave, era estratégica, era la que cerraba, la que controlaba el acceso y la salida de la ciudad. El artificio consistió en que el ingeniero militar a su cargo, con el concurso del gobernador Murga, hicieron 3 medios baluartes. Los juntaron y quedaron en forma de herradura. Por esa forma de herradura es la que le da el nombre de la Media Luna. Y por eso esa calle que sale de ahí y que va hasta el Parque del Centenario se llama la calle de la Media Luna, por esta fortificación. Pero además, la puerta estaba antecedida por una obra muy robusta, que era el llamado Rebellín. Todas estas piezas que ustedes ven aquí adelante. Después de la casita esta, viene un viaducto, luego viene la puerta artillada, ahí se ven los espacios de los 3 cañones que tenía, y luego el acceso a un puente levadizo aquí que estaba al pie de la puerta, y finalmente la puerta para ingresar a la ciudad. Este conjunto es lo que se llama un rebellín, que es una obra de fortificación, como lo veíamos ayer en el glosario, que sirve para reforzar los flancos que se consideraran vulnerables, los que tuvieran cierto grado de debilidad. Allí se colocaba un rebellín. Otro se colocó allá frente a los baluartes de Santa Catalina y San Lucas, en frente al Cabrero. Fue donde se construyó otro rebellín. Muy importante y estratégico porque ese puente que ustedes ven allí se levantaba todos los días a las 8 de la noche y se volvía a bajar a las 5 de la mañana, de tal manera que la ciudad quedaba completamente aislada. Solo en los tiempos, en los días en que habían las fiestas de la Candelaria para el 2 de febrero, desde la novena, es decir, desde el 24 de enero, se flanqueaba, es decir, se dejaba abierta, se franqueaba la puerta, se dejaba abierta, pero esto siempre fue una gran incomodidad y motivo de diversas quejas y actuaciones de las autoridades, porque consideraban que esa puerta libre propiciaba el ingreso o salida de mercancías del contrabando, que siempre fue un dolor de cabeza y un tema recurrente en todo el desarrollo del comercio durante los siglos XVII y XVIII. De tal manera que la Puerta de la Media Luna por eso jugó un papel tan clave para el funcionamiento mismo de la ciudad
y las relaciones comerciales. Ustedes saben que las mercancías tenían que llegar en pues, los galeones, luego ser desembarcadas en el muelle. Más adelante miraremos dónde está ese muelle, pero por acá, la brecha, el boquete que quedaba abierto de la media luna, propiciaba todo este desarrollo del comercio irregular en Cartagena. Esta puerta, luego al final del recorrido veremos un poco más en detalle esto, fue demolida ya a finales de la década del siglo XIX. En momentos en que la ciudad intenta recuperarse luego de una gran crisis que había tenido en ese siglo. Y existe la necesidad de oxigenarla. Y en este caso, se trataba de abrirle paso a las nuevas comodidades del mundo moderno. Los antiguos coches, cuya réplica las conocemos hoy por las calles de Cartagena, habían ido evolucionando también, y de esos coches de finales del siglo XVIII, que inclusive algunos eran muy lujosos, ocupadas por los altos jerarcas del gobierno y de la iglesia, se pasó ya en el siglo XIX a unos coches llamados Victorias, que eran un poco más anchos, eran ingleses, y por ser más anchos, muchas veces cuando se encontraban aquí, entrando o saliendo de la puerta de la media luna, no cabían. Así que alguno de los dos tenía que retroceder. Por eso, en la década de 1890, se tomó la decisión de demoler el Rebellín y de ampliar esta puerta. Casi que se hizo el corte de punta a punta. Es decir, se demolió todo todos los tres medios baluartes estos. Ustedes lo pueden ver cuando entran o salen por allí. Y luego, a principios del siglo XX, se construyó el que hoy se conoce como el Puente Heredia. Puente Heredia, que ahí está todavía. A su lado, que cae acá sobre el Pedregal, está el otro puente, cuya construcción obedeció al propósito de que en el futuro este puente pudiera reemplazar el Puente Heredia. ¿Sí? Ese Puente Heredia sería demolido y luego tratar de rescatar las ruinas de esta fortaleza que existen a juicio de los especialistas allí en cerca de un 70, 60 o 70%. Es un proyecto costoso que seguramente la ciudad y muy probablemente el país no han tenido fondos suficientes con que hacerlo, por supuesto, pero hacia futuro sí valdría la pena desarrollar digamos, la recuperación de las ruinas, porque eso sería, primero que todo, un gran instrumento didáctico para los propios cartageneros, para que pudiéramos entender un poco mejor cómo funcionó esto. Igual para que la ciudad tuviera allí uno de los más grandes atractivos turísticos, porque admirar una obra como esta es motivo de gran atracción para todo el turismo nacional e internacional. Pero como les digo, en ese momento estuvo plenamente justificado. No se pensaba que esto iba a ser, que la ciudad iba a ser patrimonio de la humanidad, ni mucho menos, sino que habían unas necesidades inmensas que había que resolver, como luego les contaremos en el proceso de demolición de las murallas. Y por eso esta puerta, que fue tan importante, hoy no pudo llegar hasta nuestros días, es decir, hace más de 100 años que fue demolida. Igual, en este proceso de fortificación de la bahía, tuvimos el famoso fuerte de Sant'Angelo, que era más que un fuerte, era casi que una batería en la isla frente a la península de Boca Grande, en todo el frente, en la isla de Tierra Bomba. Igual en la bahía estaban
como les había contado hace un momento, el fuerte de Santa Cruz de Castillo Grande, que ahí existe, está recuperado. Ahí al lado está la casa presidencial, en los terrenos de la base naval. Perdón, este es el de Castillo Grande, que está en la punta de la península de Castillo Grande. Y enfrente, el fuerte de San Juan del Manzanillo, que son los que cierran esta parte de la bahía. Ahí tienen ustedes la traza del fuerte de Manzanillo. También de la época de Burga, que es, no solamente se preocupa por terminar la construcción de las murallas propiamente dichas, sino también de la propia bahía. Y por supuesto, la obra fundamental de San Felipe de Barajas, a mediados del siglo XVII. Es, sin duda, una de las más grandes, no solamente por lo que significa para la ingeniería militar, sino por lo que significa para la historia de la defensa de la ciudad y lo que significa hoy para los cartageneros como uno de los grandes atractivos para los propios cartageneros y para los turistas. Es decir, creo que aunque cada vez nos hemos venido abriendo las puertas, existen los domingos día gratis para conocerlos, todavía nos hace falta mucho más campaña para que los cartageneros visiten todas estas fortificaciones y, por supuesto, San Felipe de Barajas, que viene a ser como la joya de la corona. El asunto, en términos muy sencillos, porque bueno, tiene otra explicación técnica también, ¿no? Es que al momento en que se cierra la puerta de la Media Luna, en 1630, 31, 32 aproximadamente, el mismo gobernador, al principio, el que era Murga, piensa qué hacer con esta elevación, porque debajo del castillo hay un cerro, hay un accidente geográfico, el Cerro de San Lázaro. Se llama de San Lázaro porque diagonal a él, donde más o menos está hoy el reloj floral, funcionó el Hospital de Leprosos en Cartagena, desde el siglo XVI hasta casi finales del siglo XVIII, cuando es trasladado para la isla de Tierra Bomba. Allá se construye y allá hasta, digamos, hasta mediados del siglo pasado, funciona allí el famoso leprocomio en la isla de Boca Chica, Caño del Oro. Entonces se inicia un gran debate que dura alrededor de unos 20 años sobre qué hacer con el fuerte. Algunos consideraban que era mejor arrasarlo y otros que hay necesidad de fortificarlo. Intervinieron muchos de los ingenieros militares, maestros que también participaron en todo esto, pero solo hasta mediados de ese siglo el gobernador Pedro Zapata de Mendoza, muy importante porque logró hacer una serie de obras trascendentales para la ciudad, es quien toma la decisión y previo concepto de la corona, por supuesto, toda la gestión que había que hacer, se construye la primera parte, aunque no fue un proyecto que hoy podíamos decir primera, segunda y tercera etapa, no. La primera parte en el orden cronológico, que es un fuerte muy pequeño, que es el que se construye en el siglo XVII, que es toda esta parte que tenemos aquí en la mitad, esta parte, la parte más elevada, que es una fortificación de tipo bonete, que ya luego veremos cuando hagamos el recorrido. Es un fuerte realmente pequeño, el que se diseña ahí en este momento, en 1656, 57, más o menos, que es cuando se emprende la construcción del fuerte de San Felipe.
Y ese fuerte pequeño es el que va a resistir y a ser el protagonista y el testigo de dos de los más grandes asaltos y sitios que ha tenido la ciudad a lo largo de toda su historia. Fíjense, 40 años aproximadamente después de su construcción, desde allí la ciudad pudo resistir hasta donde pudo el asedio del barón de Poitiers en 1697. Sufrió algunos daños, luego hubo que hacerle algunas reparaciones en la primera mitad del siglo XVIII. Y así en esas condiciones, ahí sí logró hacer una defensa, esta vez sí gloriosa, en 1741, del asalto de Sir Edward Vernon a Cartagena. Esto es muy importante porque este episodio bélico, lo mismo que el de Poitiers, figuraron en los anales de la historia universal, es decir, tuvieron una repercusión mundial prácticamente. En el caso de Poitiers, fue todo un complot orquestado desde el trono francés de Luis XIV, que, así como en el caso de Cartagena, intentaba no solamente tomarse la ciudad, sino los principales puertos de España, algunos en el Caribe y otros en Sudamérica, y así disputarle este territorio a España, cosa que después lo intentaría también Vernon en 1741. Se sabe, por investigaciones posteriores, que aquello fue un gran complot porque la corona francesa logró sobornar a algunos de los altos oficiales que participaron en la defensa de Cartagena y por esa razón fueron sometidos a un juicio y muchos de ellos declarados culpables. Es decir, la ciudad no cayó tanto por la falta de defensas, sino que cayó porque sus defensores en ese momento fueron, digamos, le apostaron o se fueron al bando contrario de los franceses y por eso cayó San Felipe y cayó la ciudad. Las pérdidas por este suceso tan lamentable fueron incalculables, es decir, la ciudad sufrió un duro revés. Lo que se llevó Poitiers, más los destrozos que hizo en cada una de las fortificaciones, sumaron muchos millones de pesos de la época y la ciudad quedó completamente desguarnecida, ¿no? Muy afectada en todo su sistema defensivo. En 1741 regresa el ataque de los ingleses, también con un objetivo mucho más ambicioso, mucho más poderoso que lo que había hecho Francia, y es que desde la corona inglesa se emprende una vasta expedición, le declara la guerra a España por desacuerdos comerciales y se vienen sobre el Caribe. Ellos se concentran en Jamaica, donde logran reunir la fuerza naval más grande de Inglaterra en ese momento y probablemente en los anales de la historia naval de la humanidad hasta ese momento. Y se vienen sobre Cartagena, primero en 1739, luego en 1740, no lo lograron, ahí hasta que por fin en 1741 se vinieron con 186 embarcaciones y 23.600 hombres que cuando uno escucha esa cifra, cuando ve el plano, cuando ve lo que fue ese asalto, piensa que la ciudad hizo realmente una defensa prácticamente increíble, es decir, difícil de creerla. Que la ciudad solo tenía para la defensa unas 6 embarcaciones y 5.000 hombres para la defensa. Pero bueno, en otro momento hablaremos ya de la estrategia y de todos los pormenores de ese acontecimiento. Lo cierto es que Cartagena salió airosa, los ingleses perdieron en Cartagena y este fuerte, que era muy pequeño, pasó a los anales como uno de los momentos de defensa de la ciudad. Ese es el episodio donde hace su actuación
uno de los héroes más queridos, que fue Blas de Lezo, que logró hacer una defensa bastante férrea de Cartagena. Visto en perspectiva, el fuerte del que estamos hablando es este que ustedes ven aquí en rojo. Ese es el fuerte que defiende a la ciudad del asalto de Vernon. Después de Vernon, ya la segunda mitad del siglo XVIII, cuando vienen las grandes obras de ingeniería, es decir, ese segundo gran momento de la fortificación en Cartagena, ya es la escuela hispanoamericana, ya no es la escuela italiana. A esas obras que se hacen en el siglo XVII, se agregan una serie de obras complementarias que en el caso de San Felipe son todas estas patas que ustedes ven alrededor del pequeño fuerte. Son una serie de baterías colaterales que son la estrategia que florece en ese momento. Esas baterías colaterales, sumadas al fuerte inicial, elevarían el rango de fortaleza inexpugnable a San Felipe de Barajas. Fueron 7 grandes baterías ubicadas alrededor de la primitiva fortaleza del Bonete del siglo XVII. Repito, no significa esto que el fuerte fuera construido en 2 etapas, ¿no? Porque no son 2 etapas realmente. La concesión del fuerte es una y la concesión de las baterías colaterales es otra. Aquí lo que pasó fue que a la obra fundamental del siglo XVII fue ampliada, complementada, reforzada con lo que ofrecía el avance de la ingeniería militar en el siglo XVIII, que fueron las baterías colaterales. Es decir, eso fue el gran aporte del siglo XVIII. Ahí lo ven ustedes claro en el caso de San Felipe. 2 grandes momentos, siglo XVII y siglo XVIII, que en últimas es lo que, a mi juicio, y así me permito sugerirles, es lo que creo que puede tomarse como instrumento para contarle a nuestros estudiantes que ellos lo entiendan de mejor manera. Ahí están esos 2 grandes periodos. En el caso de la bahía, por supuesto, del siglo XVII está San Luis de Boca Chica, a la entrada de esa boca. Pero este es un fuerte, igual, este es el fuerte del siglo XVII, clásico fuerte, cuadrado, poligonal, etcétera, con todas las dependencias, que es lo que se hacen allí. Hay un ingeniero militar, que luego veremos más adelante, que es Juan de Somovilla, que fue su diseñador. También hizo una defensa interesante cuando el Barón de Pampí, aunque fue semidestruido, y ya en la segunda mitad del siglo XVIII fue prácticamente abandonado y un poco más hacia uno de sus costados construido el famoso fuerte de San Fernando en una esquina y la batería de San José en la parte. Aquí tienen algunos datos más relativos a los ingenieros militares que acompañaron el inicio de la fortificación en Cartagena, los Antonelli, quienes fueron, en el caso de Cartagena vinieron 2, hubo el primero, Bautista Antonelli, y luego vino un segundo, que tenían prácticamente los mismos nombres, que fueron los grandes artífices de la obra de fortificación en Cartagena. Este Bautista Antonelli es el gran artífice del proyecto maestro de la fortificación en Cartagena. Y ahí tienen, bueno, ya lo habíamos visto ayer también, y ahora está incrustado dentro del proceso de los ingenieros militares. Este es el proyecto piloto, formal, clásico, maestro de Antonelli. Y aquí tenemos una muy breve reseña de algunos de los ingenieros que acompañaron todo este proceso.
Aquí está el señor Cristóbal de Roda, muy importante. Era pariente de los Antonelli, él es el que construye el baluarte de San, ya lo habíamos visto, el de San Felipe, que es por donde se arranca la obra. El señor Somovilla, ya vimos los fuertes de la isla de Tierra Bomba. Y ya en el siglo XVIII, como les decía, sobrevienen entonces las grandes obras de ingeniería militar. La batería de San José, que si bien ya existía desde el siglo XVII, fue reforzada hacia mediados del siglo XVIII, cruza fuegos con el fuerte de San Fernando ahora y originalmente con el fuerte de San Luis. Otras que fueron las baterías de Santiago, San Felipe y Chamba en la isla de Tierra Bomba, ubicadas estratégicamente para defender los puntos extremos y vulnerables de esa isla. Es decir, no solamente, como les decía, se fortificaba la ciudad, sino también sus alrededores. En el caso de Boca Chica, sus ruinas aún hoy pueden ser visitadas. Es decir, uno puede ir a hacer un tour. No está tan habilitado, digamos, para el turismo, pero sí es posible visitarlas. Lo mismo que es posible visitar los antiguos hornos, que era donde se preparaban los materiales de construcción de Cartagena. A principios del siglo XVIII tenemos otro ingeniero militar muy notable, que fue el señor Juan de Herrera y Sotomayor. Inmediatamente después del sitio de Pontí, que tantos destrozos habían ocurrido en la ciudad, la corona española, y particularmente financiados por el Consulado de Comercio de Sevilla y de Cádiz, financian un gran viaje en el que se vinculan muchos ingenieros militares para venir a hacer la reconstrucción de Cartagena. Este señor, que estaba haciendo unas obras en el sur, es también reclutado y viene a Cartagena prácticamente a ponerse al frente de las obras de defensa. Él fue el que reconstruyó un poco el fuerte de San Luis, aunque después el fuerte de San Luis fue prácticamente demolido. Pero una de las obras por la que sin duda dejó un hito en Cartagena fue esta. Herrera y Sotomayor construyó lo que hoy podríamos decir la fachada principal de ingreso a la ciudad. Si bien la media luna, que había sido construida casi 100 años atrás, era muy estratégica por su comunicación con el resto de la tierra firme, esta era la fachada y la portada, el sitio de ingreso a lo que se conocía como el recinto real de la ciudad. Es, en ese momento, conocida como la Puerta del Puente, porque en su frente también existió un puente que era el que estaba sobre las aguas del famoso Caño de San Anastasio. El Caño de San Anastasio corría por aquí debajo y seguía de largo por todo lo que hoy es la urbanización de La Matuna. Esta puerta, construida por Herrera y Sotomayor, que llegó a ser, bueno, llegó a tener toda la, digamos, la confluencia y un poco el rango que se le quería dar a la ciudad en ese momento. Era un complejo grande, hecho a prueba de bombas. En el interior habían 3 grandes bóvedas, la central, ¿sí? Y luego las colaterales. Una se abre ya alrededor de los primeros años de la independencia, y la tercera, que hoy conocemos, se abre ya a comienzos del siglo XX.
A finales del siglo XIX, exactamente en 1888, se le agrega la torre del reloj. Por eso los cartageneros, en la evolución de este sitio, que se llamó primero la Puerta del Puente, por el que había allí, luego se llama también la Boca del Puente, como todavía muchos cartageneros la conocen, y los más nuevos la llaman la Torre del Reloj o el Reloj Público. Esa es la evolución del nombre, que abarca prácticamente casi 300 años de historia allí. Esta es uno de los legados de Juan de Herrera y Sotomayor muy a principios del siglo XVII, entre 1716 y 1720 aproximadamente. Es una obra que coincide con la construcción del templo de San Pedro Claver, que se está también levantando en ese momento. Juan de Herrera y Sotomayor tuvo además una gran ventaja. Tuvo, digamos, el reconocimiento científico en su momento y fue el creador de una academia, de una academia de ciencias, de un centro de formación de ingeniería militar en Cartagena. Así que este señor le legó a la ciudad y a las obras de defensa todo el bagaje de su experiencia que había cosechado en diversos lugares del mundo. Y que en 1729 vino con este grupo de personas que vinieron a hacer la reconstrucción material de la ciudad después de los destrozos que había hecho Pontí en 1697. Como les decía entonces, en el segundo gran momento, en la segunda mitad del siglo XVIII, después de la ciudad ha pasado por el horror de la caída del asalto de Pontí, pero al mismo tiempo también por el estímulo de haber resistido el sitio de Vernon y haber salido adelante. El conocimiento científico, que logra un gran vuelco en ese momento, se eleva y se produce entonces, en relación con las fortificaciones, un segundo gran plan. Esta es la que llamamos la Escuela de Fortificación Iberoamericana, que va a estar representada en primer lugar por el refuerzo que hay de toda la obra de fortificación, de las murallas, de los fuertes que ya existentes, de la construcción de unas nuevas, pero sobre todo por la construcción de las grandes obras de ingeniería militar que todavía hoy, 250 años después, no dejan de asombrar a los conocedores de estas materias. Este segundo plan de fortificación arranca alrededor de 1750. Ahí tienen ustedes algunas de las obras, y probablemente una de las más visibles, como les decía hace un momento, es el fuerte de San Felipe de Barajas. ¿Sí? Otro es el de San Sebastián del Pastelillo, que ha dado tanto de qué hablar por todo el polvorín que se armó, por la desacertada intervención a que fue sometido recientemente. El fuerte de San Fernando, por supuesto, y el refuerzo completo de la batería de San José en Boca Chica. Y por supuesto las grandes obras de las escolleras, la escollera submarina y la escollera fuera de las murallas de Cartagena. En este proceso participaron, además de Rey Sotomayor, muchos otros ingenieros. Este señor era francés, llegó a estar aquí, director de las fortificaciones. Estuvo cuando el barón de Pontí, luego también en el sitio de Vernon, tuvo una gran participación.
y fue al lado de los ingenieros militares de la época y al lado de Blas de Lezo, que fue el gran defensor, una participación muy importante. Hacia 1743-44 aproximadamente, se levanta esta otra obra, que es también singular en el caso de Cartagena, que fue el fuerte de San Sebastián del Pastelillo. El ingeniero militar fue Juan Bautista Maqueva. Fue una obra también muy discutida. Para algunos no debió hacerse, otros la defendieron, y por fin la corona española decidió construirla. Es una obra de pastel porque es una obra muy baja, que está casi a nivel del agua y cuyo fuego es el que va directo a la línea de flotación de los buques. Por eso es tan bajo, está casi a nivel de agua, como el de San José en Boca Chica. San Sebastián del Pastelillo hace alusión, en primer lugar, al nombre del virrey en ese momento, que era Sebastián de Eslava. Y el pastelillo, como les digo, porque es una obra de pastel, pequeña, aplanada. Esas son las grandes características del fuerte del Pastelillo. Otro ingeniero militar notable, don Ignacio de Sala, tuvo una gran participación en los fuertes de Boca Chica, especialmente el de San Fernando, que es otra obra monumental que ya está escrita en los cánones de este tipo de fortificación, mientras que la del siglo XVII, que era San Luis, que era una traza poligonal, casi cuadrada, tiene una forma de herradura, de tal manera que el fuego salido de allí cubría casi 180 grados e impedía el paso de las embarcaciones por este paso. Y enfrente, la batería de San José complementaba el cierre para que por allí no pudieran aparecer embarcaciones. Aquí lo tienen desde el agua. San Fernando es realmente una fortificación formidable, es decir, es imponente. Creo que todos los visitantes que crucen por allí, tanto cartageneros como turistas, quedan maravillados frente a una obra de estas dimensiones, ¿no? Otro importante para este momento es el ingeniero Lorenzo de Solís. Este señor hizo un gran proyecto general para la Plaza de Cartagena y el canal de Boca Chica. Interactuó con muchos de los ingenieros de aquí, especialmente Juan Bautista Maqueva, a quien inclusive reemplazó, pero nos legó ese gran proyecto que forma parte de la memoria de la fortificación en Cartagena. Y por supuesto, uno de los más notables en la segunda mitad del siglo XVIII, don Antonio de Arévalo. Fue uno de los que más tiempo estuvo al frente de la dirección de la fortificación de Cartagena. Duró casi 50 años siendo el director de la fortaleza, y en su periodo se construyeron obras fundamentales que le dieron a la ciudad el alcance de una plaza fuerte e inexpugnable. Obras como la Escollera y de las bóvedas estuvieron al mando de el señor Antonio de Arévalo, que por esa razón es uno de los más conocidos. Es decir, cuando se habla de la fortificación en Cartagena, siempre se hará una referencia, siempre nos llevará a tener muy presente el nombre de Arévalo. Pero fíjense ustedes, Arévalo realmente fue uno de los tantos. Miren todo lo que hemos puesto ya de relieve, pero tuvo el mérito de haber sido el ingeniero militar que comandó la fortificación en Cartagena, especialmente en la segunda mitad del siglo XVIII, que es uno de los momentos más importantes, trascendentales por la cantidad y la calidad de las obras monumentales que hace este señor.
llama poderosamente la atención que cuando uno hace el repaso por todos los planes que dejó Arévalo, los planos, a lo largo del tiempo va viendo cómo el pulso le va fallando desde la década de 1750, 60 hasta las últimas ya, y ya los últimos planos firma con un pulso ya muy débil, ¿no? La firma se parece, pero se da cuenta ya de que las fuerzas comienzan a fallarle. Este señor, por supuesto, al mando de Arévalo, se hicieron toda esta cantidad de obras. Ahí están las baterías colaterales de San Felipe, la escollera de la Marina, el cuartel de las bóvedas, el espigón de la tenaza, la obra esta de los Naveque en Crespo. Luego, por un periodo un poco más breve, el señor Juan Jiménez Donoso, que también hizo toda una serie de obras digamos, de refuerzo, tanto en el centro como en Getsemaní. A él le debemos también una serie de documentos y de planos que forman parte de una memoria interesante, no solamente para conocer el contorno, sino obras en particular de la fortificación de Cartagena. Este menos conocido, un ingeniero militar en la segunda mitad del siglo XVIII, Agustín Kramer, también hizo una serie de obras de refuerzo en los fuertes en el canal de Boca Grande. Poco conocidos, pero muy importantes. Es decir, cuando uno examina el legado de cada uno de estos señores, se da cuenta que cada uno de los aportes que ellos hicieron fueron realmente importantes para uno entender la magnitud de una obra como la que se desarrolla en Cartagena. Y por supuesto, ya les hablaba ayer, este es otro personaje muy importante porque este es como el eslabón entre las obras de fortificación ya de las hechas durante el periodo colonial y el advenimiento de la independencia. Es decir, él es el que encarna y simboliza esa transición. Manuel de Anguiano, que estaba al servicio de la corona española, que había nacido en el África, pero bueno, en el África que estaba bajo el dominio español, viene y se pone al frente de la fortificación en Cartagena y logra desarrollar algunas de las obras, pero más allá de eso, y ojalá que ustedes también tuvieran tiempo para verlo, logra dejar toda una memoria formidable sobre las fortificaciones y sobre el estado general de la ciudad en ese momento. Hay un documento que él titula, él mismo lo titula como una especie de gran enciclopedia sobre Cartagena. Es como un gran atlas donde está compendiado el estado de la ciudad en ese momento, de sus fortificaciones, de sus aljibes, de su provincia, de su institución militar. Es decir, el registro que nos ha delegado Anguiano es realmente formidable. Más allá de haber sido ingeniero militar y de haber intervenido en algunas obras, creo que Anguiano es uno de los que más ha contribuido a la memoria del conocimiento, no solamente de la fortificación, sino de la ciudad en general. Y por supuesto, no entenderíamos este proceso sin reconocer que la base fundamental de todo este procedimiento, de todo el funcionamiento de la Plaza Mayor, de la Plaza Fuerte de Cartagena, estaba sostenido por una institución militar que era la que se encargaba de ponerla en marcha. Esta institución militar, que si bien ya venía pues establecida desde el siglo XVII,
realmente viene a ser reformada y puesta, digamos, en el suficiente nivel que requería la plaza de Cartagena, es en el siglo XVIII cuando se hacen la mayor parte de sus reformas. La institución militar, que estaba además dividida en varias compañías, cuarteles, etcétera, una de las más importantes para el caso de la fortificación era la compañía de artillería de milicias de pardos y morenos, que estaba además compuesta por una plana mayor. Esa plana mayor tenía una primera compañía de morenos de 100 soldados, una segunda compañía de pardos, que eran los mulatos, con 100 soldados, para un total de 200 soldados. En cuanto a los pertrechos, que eran los utensilios que acompañaban a la fortificación y su artillería, en 1785, según uno de los reportes, en Cartagena tenía 17 cañones de bronce y 375 cañones de hierro, 52 cañones pedreros y 2 morteros de bronce. Ese es el acopio de los, digamos, de las piezas de artillería, pero para que estas piezas de artillería funcionaran, era necesario tener toda una utilería, que eran lo que se llamaba en ese momento los pertrechos de guerra, las diferentes herramientas que se necesitaban para poner en marcha esta máquina de defensa, es decir, tanto las murallas, que eran el sitio, el escenario, el marco para hacer la defensa de la ciudad, requería de una serie de instrumentos, sobre todo, para que la artillería pudiera funcionar adecuadamente. Toda esta máquina de defensa que ustedes ven allí resumida pudiera tener realmente el control y poder defender a la ciudad. De estas cosas increíbles que tiene la historia, después, como les decía ayer, después de las grandes obras de defensa del siglo XVIII, es decir, después de vernos, cuando la ciudad se eleva de ese rango, cuando se hacen toda esta serie de obras grandes del siglo XVIII, las grandes obras de la ingeniería militar, la ciudad nunca más volvió a ser atacada. El último gran episodio, que fue el de Vernon, que fue una gran diferencia entre España e Inglaterra por el tráfico comercial en el Caribe, terminó con un tratado después de la toma, después del intento frustrado de la toma de Cartagena. Estas grandes potencias logran firmar un tratado de paz que es bien interesante, porque en el grabado que se hizo para esa época aparece el nombre de Cartagena como uno de los sitios claves que llevaron a la firma de ese tratado, donde las dos potencias por fin pusieron cese a sus hostilidades, por lo menos oficialmente. Y Cartagena fue una pieza clave en todo ese proceso. Ya Cartagena figuró en la realidad mundial de esta gran disputa por el poder y el predominio en el Caribe. Y por supuesto, además de la formidable obra de ingeniería militar, hubo asimismo una institución militar que fue la que podía mover esta guerra. Así que a los ingenieros militares y a los artesanos, a quienes le vamos a dedicar mañana otro rato, se suma este grupo de personas que fueron los que se encargaron de ponerla a funcionar. Muchas veces miramos las murallas, miramos a San Felipe de Barajas, pero no nos podríamos imaginar
cómo era que funcionaba esto. Por un lado, la, la- los ingenieros construyendo las obras, por otro lado, los artesanos ayudando con sus técnicas también a levantar sus muros, y por otro lado la institución militar, que era la que se encargaba de custodiar y de poner en marcha toda esta máquina de defensa de la ciudad. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta antes de dar el remate. Karen, ¿habrá alguna pregunta? El profesor Luis Eduardo acaba de levantar la mano. Adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Nuevamente. Buenas tardes nuevamente. Gracias, profesor Moisés. Bueno, mi pregunta, teniendo en cuenta pues que a través de su explicación hemos visto cómo cada una de estas fortificaciones tenían un claro objetivo de proteger la ciudad, y era también totalmente planeada por la corona española, quien contrataba a todos estos ingenieros militares para que vinieran a hacer las obras o sus respectivas reparaciones. Mi pregunta es, estas construcciones ya en la práctica eran hechas por qué tipo de mano de obra, si era totalmente una mano de obra esclava, o si venían, digámoslo así, albañiles o otro tipo de personas de España, si recibían alguna remuneración, o fueron obras totalmente hechas por manos esclavas. Sí, señor. Usted toca un punto muy importante, que justamente es el de mañana. Vamos a tratar ya el tema de hoy tratamos el de los ingenieros militares y las obras, y mañana vamos a ver cuál es la contribución de los artesanos. Yo simplemente me anticiparé un poquito diciendo lo siguiente. Cuando hacemos este recorrido y miramos, por un lado, digamos, el desarrollo científico de una obra como esta, puesta al servicio, por supuesto, de unos intereses, puesta al servicio de un poder dominante, ¿sí? Que esa es la razón de ello. Pero al mismo tiempo también las confrontamos y la miramos a la luz de estos grupos humanos, la entendemos mejor y creo que la valoramos más. Desde el principio, cuando nos dimos a la tarea de seleccionar este tema, hablamos muchas veces con, con la doctora María Pía, y estuvimos muy de acuerdo en que en este caso la visión fuera más allá de la obra y de la piedra propiamente dicho, señalar quiénes fueron los artífices, es decir, cuáles fueron los grupos humanos que estuvieron detrás de esto. En el caso de su pregunta, esto es muy claro y es muy importante, porque si bien en ella participaron diversos grupos,
Por supuesto que hubo esclavos, algunos aportados por la propia corona, especialmente traídos para eso. También los hubo algunos españoles, algunos presos pues, que sacaban de los presidios como mano de obra. También la hubo algunos auxiliares, por ejemplo, de los ingenieros militares, que eran una mano de obra calificada realmente. Muchos de los criollos, podríamos decir, especialmente en el siglo XVIII, lograron un nivel de formación tan grande que hicieron parte de los equipos de los ingenieros militares. Muchos de estos dibujos que ustedes ven allí fueron realizados por asistentes, auxiliares o ayudantes, como se decía, pero llegaron a tener un alto dominio. Luego, en la parte de la práctica propiamente dicha, por ejemplo, en el manejo de la piedra, es donde surge y se desarrolla uno de los, digamos, de las raíces más claras que tenemos, y yo creo que esto es lo que mejor nos conecta con este pasado, y es la aparición, gracias a esa práctica, a ese conocimiento y a la huella y a la forma como ellos también le aplican sus propios procedimientos a un trabajo como ese, de los artesanos. Ellos logran tener el conocimiento de, digamos, de las medidas, un poco de la ingeniería, pero es la práctica la que a ellos realmente los hace. Logran desarrollar una técnica tan importante que ellos logran saber efectivamente cuál es la piedra, la piedra más conveniente, cómo hacer el corte, cómo hacer las juntas, cómo hacer los paramentos, con una precisión tal de que si bien ya todo esto estaba diseñado por los propios ingenieros militares, el desarrollo que ellos logran tener, el dominio que logran tener de este oficio, es lo que los hace realmente importantes y trascendentales en esta obra. Con esto lo que queremos decir es que hasta ahora en la historia nuestra veníamos más inclinados a reconocer más el trabajo de los ingenieros militares, que es importante, como ustedes lo pueden ver, es clave para entender qué pasa con esto, pero la otra cara de la moneda es la presencia activa, vigorosa, importante de los artesanos, que es la que vamos a ver mañana. Así que mañana va a tener usted allí muy buena información sobre ese asunto, quiénes fueron, en qué trabajaron, cuáles fueron las especialidades, los sueldos, esto que me apuntaba, que esto es una cosa muy importante, cómo se financiaba toda una obra de esta. Así que su pregunta es muy oportuna y la mayor parte de la respuesta la va a tener en la jornada de mañana. Gracias, profesor Moisés, muy amable. Un poco ya para cerrar esta jornada de hoy, aunque no, digamos, no la vamos a desarrollar completamente, pero sí en esta misma onda que nos propone el profesor, es muy importante hablar un poquito en estos minutos finales sobre lo que pasó con todo este sistema de fortificación después de la independencia, es decir, en el siglo XIX. Un poco después de la independencia, que en el caso nuestro, las últimas obras y algunos proyectos se estaban haciendo en el momento en que estalla la independencia. Como ustedes saben, la independencia nuestra tiene dos grandes momentos. Está la del 11 de noviembre de 1811, que es el grito, el estallido, el fervor, pero luego viene la reconquista de Murillo de 1815. Esos mismos muros que antes habían servido para la defensa de los intereses de España, es decir, ahí hay un cambio, hay un giro completo, y entonces se convierten en las trincheras para que los patriotas puedan defender sus ideales de España. Y España, que había sido la gestora y quien había construido estos muros, es la que le toca entonces atacar. Estas son de las cosas curiosas, insólitas de la historia.
Finalmente la independencia nuestra se dio en octubre de 1821, es decir, este año, el 10 de octubre del 2021, estamos celebrando los 200 años de la independencia definitiva. Así como en el 2011 celebramos los 200 años del 11 de noviembre, ahora celebramos los 200 años de la independencia definitiva. Poco después, de la década de 1820, de 1830, estos sistemas ya habían quedado obsoletos, es decir, ya el sistema avaluartado ya ha pasado la historia, el mismo sistema de las baterías colaterales ya de la segunda mitad del siglo XVIII había sido rebasado también, y prácticamente las murallas quedan sin uso. Además de eso, una ciudad vencida, una ciudad arruinada, los muros se convierten en una especie de cárcel, una especie de anillo asfixiante para los cartageneros durante buena parte del siglo XIX. De tal manera que cuando se inicia el proceso de recuperación en las últimas décadas, uno de los objetivos claros que hay que cumplir para que la ciudad recobre su pulso, para que la ciudad nuevamente vuelva a oxigenarse, es el derribo de sus murallas. Eso se discutió inclusive en el Congreso de la República desde la década de 1870, pero nunca se hizo porque el país en ese momento, y mucho menos la ciudad, tenían recursos con los cuales pagar la demolición. Así que fue una cosa que se discutió mucho. Ya les dije cómo a finales del siglo XIX, 1890, se comienza a demoler la Puerta de la Media Luna. A principios del siglo XX, la primera década, para la construcción del mercado público, que es el que ustedes ven aquí a la derecha, hubo necesidad de demoler toda el tramo de murallas que iba por lo que hoy se conoce como el Arsenal. Esa cortina de muralla iba desde el baluarte del reducto, que es el que queda en frente de la isla de Manga, hasta donde hoy está el centro de convenciones. ¿Sí? Y ya luego, en la década siguiente, ya con motivo del centenario de la independencia en 1911, la dirigencia cartagenera se mueve mucho para lograr del gobierno nacional recursos para seguir en el proceso de recuperación de la ciudad. Esta misma dirigencia pide que venga a Cartagena una misión inglesa de la casa Pearson & Son, que había sido contratada por el gobierno nacional para hacer un trabajo similar en el puerto de Buenaventura. Pero los cartageneros se unen y en bloque le piden al gobierno nacional, y la firma inglesa viene a Cartagena y hace unos estudios aproximadamente entre los años 1912 y 14 aproximadamente. Esos estudios existen, esos planos existen, y ahí es donde están las recomendaciones. Eso es lo que podríamos decir el primer plan de desarrollo de esta ciudad a principios del siglo XX. Y una de las recomendaciones claras que hay ahí es demoler una parte de las murallas para lograr darle oxígeno, como se decía en esos términos, higienizar las murallas. Una ciudad que estaba arruinada. Estos muros no les servían sino de estorbo. Eran asfixiantes. Una ciudad que estaba completamente en la ruina. Así que entonces, en esas décadas, se inició por fin la demolición de este pedazo que fue uno de los más sensibles, que es el que parte de aquí, de la Torre del Reloj, y va hasta allá, hasta el baluarte de San Pedro Mártir, es decir, bordeando toda la Matuna. Ese pedazo tenía además los problemas sanitarios más graves que se podían imaginar los cartageneros de la época. Aquí en el interior de la muralla, muy cerca de
de la plaza de los coches, en un rincón pegado a la muralla, quedaba el mercado público, que luego fue trasladado acá al mercado de Getsemaní. Eso solo ya era un gran foco de, digamos, de suciedad en la ciudad, porque, bueno, ustedes se pueden imaginar a trasladar a Basurto para este lado, ¿no? Luego, en ese mismo tramo de murallas existían otra serie de inconvenientes. A falta de alcantarillado, ese pedazo de muralla le servía de letrina pública a los cartageneros, de tal manera que ese pedazo en particular se era considerado como una muela podrida. Y por eso el gobierno nacional hizo el esfuerzo y atendiendo las recomendaciones de la casa Pearson & Son, se logró hacer la demolición de este tramo de murallas que ustedes ven allí desde la Torre del Reloj hasta allá, hasta el baluarte de San Pedro Mártir. Eso se detuvo en el año de 1918 cuando apareció la primera ley de defensa del patrimonio de Colombia y particularmente el de Cartagena, donde se prohibió terminantemente que se siguieran haciendo esas obras. Hubo inclusive piedras que ya se habían derribado de ese baluarte, ese que está a la entrada de donde está la India Catalina, y hubo nuevamente que ponerlas. Y ahí se detuvo en seco. El plan era mucho mayor. Era tumbar todo lo que rodea a la ciudad de este lado, dejar solo lo que está frente al mar para protegerlo de las entradas de las corrientes marinas y dejar solo la Torre del Reloj a imagen y semejanza del Arco de Triunfo en París, sola, como testimonio. Eso, como ustedes comprenderán, no llegó a hacerse y por eso la muralla se ha logrado mantener hasta allí. Obviamente, si uno lo mira con las necesidades de la época, aquello estuvo perfectamente justificado para los cartageneros de la época. No como se piensa hoy, que fue un atentado, algunos han llamado inclusive que fue un murallicidio. No, señor, la ciudad en ese momento necesitaba oxigenarse, necesitaba salir de estos muros asfixiantes. Y en este caso, una de las salidas posibles fue la demolición de las murallas. Si lo intentamos ver con los ojos de hoy, probablemente hubiéramos encontrado algunas otras soluciones, pero en ese momento no. Esa era una solución válida. Y la mayor parte de los cartageneros le apostaron y estuvieron de acuerdo con eso. Esa es la historia íntima de la demolición de las murallas. Hoy ya no sería posible, por supuesto. Todas las leyes de protección, la declaratoria de la UNESCO, etcétera, es imposible pensar siquiera en esto, y al contrario, estos muros forman parte importante de nuestro patrimonio, son portadores de muchos mensajes de nuestra identidad, y en el caso de Cartagena son uno de los patrimonios visibles más preciados. Ya les decía ayer cómo esta parte del inventario material de la ciudad tuvo su peso específico en la declaratoria de Cartagena como Patrimonio de la Humanidad. Esto de las fortificaciones. Nuestra misión como ciudadanos es también ayudar al Estado y a las instituciones que tienen a su cargo esta conservación a seguirlas conservando, a seguir generando acciones. Nos pareció muy interesante que el domingo pasado una jornada de reencuentro de los cartageneros con su zona histórica. Creo que acciones como esas hay que seguirlas estimulando, porque en esta memoria del pasado creo que hay muchas posibilidades de disfrute de los propios cartageneros, muchas posibilidades de formación, muchas posibilidades de encontrar allí muchos mensajes importantes para seguir alimentando el orgullo de los cartageneros y sobre todo para desde allí seguir generando políticas que hagan de esta ciudad un espacio
incluyente para todos. Y la zona histórica me parece que es uno de los mejores escenarios que hay para el reencuentro de toda la ciudad. Así que creo que el tema que nos ocupa en esta tercera jornada de la ruta que a bien ha tenido la Sociedad de Mejoras Públicas tiene ese mérito y esa importancia. Así que a ustedes, profesores, pues también los invitamos a esta tarea por seguir trabajando por la conservación y divulgación de este patrimonio. Si no hay más preguntas, creo que podemos parar aquí.